Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo este dulcecito que es un pelele, un body, porque lo hemos hecho de manguita larga. Mira qué bonito. Lleva en la manguita el mismo dibujito que lleva en el frontal del pelele. Pelele paraíso le hemos puesto a este pelele. Tallita desde 1 mes a 4 meses aproximadamente, ¿vale? Es un poquitín más completito, digamos, que para recién nacido. Para recién nacido lo veo un poquitín grandecito. Todo depende también de cuántos kilos y cómo nazca el bebé, ¿vale? Bueno, hemos utilizado agujitas del número 3 y agujitas del 2,5 para hacer el elástico. Y después hemos trabajado con una agujita de crochet de 1,75. Creo que era, durante el vídeo lo digo. Y hemos trabajado con este algodón de Katia Capri, que es un algodón meserizado, 100% algodón, que lo podéis conseguir en Tijeras Mágicas, que ya sabéis que os dejo abajo el enlace, ¿vale? En la cajita de descripción. En la descripción del vídeo, debajo del vídeo, hay una flechita, la desplegáis y sale una información que yo os dejo siempre grabada. Os dejo algunos enlaces de tutoriales, os dejo mis redes sociales y entre ellos también os dejo el enlace para que podáis llevaros directamente a la tienda online de Tijeras Mágicas que podéis comprar. Es una mercería, es enorme de grande, tienen de todo. Podéis comprar todo lo que queráis y vaya a tener el 10% de descuento si ponéis el código de promoción que yo os dejo abajo escrito. En la misma cajita de descripción os dejo el código, que a partir de 39 euros todo lo que compréis es el 10% de descuento. No tiene por qué ser este material, puede ser lo que queráis. ¿De acuerdo? Yo he gastado, en total para hacer este body, necesitamos 2 ovillitos. El body pesa unos 80 gramos, ¿vale? Y esto tiene 50 gramos, 120 metros, si no me equivoco. ¿Dónde está? 50 gramos, 125 metros, 125 metros, ¿vale? Y este color que yo he usado es el color 82-169, ¿vale? 82-169, es un rosa bebé. ¿De acuerdo? También podéis encontrar el perlé que he utilizado del número 5, también lo podéis encontrar en Tijeras Mágicas. Es este que yo he trabajado y es un perlé egipcio del número 5. Este es con el que hemos trabajado el pelele, ¿vale? Bueno, pues ya sin más preámbulos, sin más dilatación, os dejo aquí con el paso a paso. Vamos a empezar nuestro pelele montando en agujitas del número 3 un total de 61 puntos. Pelele paraíso, ¿vale? Se va a llamar 61 puntos y hemos hecho 2 vueltecitas a punto bobo. En la tercera vuelta vamos a hacer nuestro primer ojal y hacemos 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Echamos una hebra y cogemos 2 puntos juntos. Y ahora terminamos esta vueltecita toda entera del derecho y hacemos una más también a punto del derecho. Cuando terminemos estas 4 que son en total, empezaremos a hacer las separaciones para lo que es delantero, manga y espaldas, ¿vale? Bueno, pues me quedo terminando esta vuelta y la siguiente y al comenzar las 5 estoy de vuelta. Vamos a hacer las particiones y vamos a hacer 12 puntos que corresponden a una espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a echar una hebrita para hacer la ranglita. Echo hebra, hago un punto del derecho y echo otra hebra. Esta es la ranglita. Y ahora vamos a hacer un total de 8 puntos para la manga. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volvemos a echar hebra, hacemos un punto del derecho, vuelvo a echar hebra y ya tengo la segunda rangla. Y ahora vamos a hacer un total de 17 puntos para el delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Echamos una hebrita, hacemos un punto del derecho, echamos otra hebrita y hacemos 8 puntos para la otra manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volvemos a echar una hebrita, hacemos un punto del derecho, otra hebra y terminamos con los 12 puntos de la otra espalda. Vuelta del revés, haremos 5 puntos a punto bobos, que serán los de la tirilla. 1, 2, 3, 4 y 5. Y todos los demás del revés. ¿De acuerdo? Toda esta vueltecita del revés. Vamos a trabajar a punto liso. Y cuando falten 5 puntos para terminar, lo trabajaremos a punto bobo. Vamos a ir haciendo aumentos hasta tener los puntos suficientes para poder meter el dibujito. Entonces yo ahora, para saber dónde tengo que hacer mi aumento, me lo va a decir cuando yo llegue a mi caladito. Mirad. Y aquí, ¿lo veis? Me está marcando el caladito, que estoy llegando a la rangla. Paso el caladito y este es el punto central. Pues echo una hebrita aquí, antes del punto y después. Sigo trabajando a punto del derecho, porque estoy en el derecho de la labor, hasta que me llegue el siguiente caladito. Aquí lo tengo. ¿Veis? Lo paso. Y este es mi punto central. He hecho una hebrita antes y una hebrita después. Y así me voy a quedar haciendo aumentos hasta tener los puntos necesarios para meter el dibujo que vamos a hacerle a este lindo pelele, ¿vale? Cuando lo tenga previsto, os vengo y os digo cuántos aumentos hemos hecho y el dibujito que le vamos a hacer. Corazones, estamos en la manga. Y en la manga, perdón, ya podemos empezar a hacer el dibujo. Mirad, tengo hecho 3 aumentos, ¿vale? 3 aumentos. Y tengo en la manga, después del punto de centro, ahora tengo que echarle la hebrita para la rangla, pero tengo 14 puntos hasta el otro punto central. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Yo necesito 13. Entonces voy a poner un marcador aquí, un punto después del punto central. Y aquí voy a poner un marcador justamente detrás del punto central. ¿Vale? Entonces ya he separado mis 13 puntos. Yo tengo que tener aquí ahora 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Que son este dibujo. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en el pecherín. Pero en lo que es en la manguita vamos a hacer tan solo uno. Entonces contamos con 13 puntos que necesitamos. Y vamos a empezar haciendo, de momento, 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Entonces estoy aquí, voy a echar mi hebra. Voy a marcar como que este es mi primera vuelta. Voy a echar mi hebra de la rangla independientemente del dibujo. Ahora, paso mi marcador. Y voy a hacer lo que me está pidiendo el dibujo, que son 4 puntos del derecho. Entonces, a ver si el marcador me deja. Hago 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. A continuación me dice que haga un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto.
A continuación me dice que eche una hebrita, que haga un punto del derecho, que eche otra hebrita y que haga 2 puntos juntos. 2 puntos juntos. Termino con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo aquí mi marcador. Paso el marcador, hago el punto que tengo a continuación, echo la hebrita, hago mi punto central, echo la hebrita de mi rangla. Ahora voy a hacer los puntos del delantero. Entonces, nada más que tengo que seguir tejiendo porque todavía no tengo puntos suficientes para hacerlo en el delantero. Tengo que tener más aumentos. Voy a hacer la otra manguita. Cuando llegue a mi rangla, aquí estoy ya, pues hecho mi hebrita, mi punto central, y ahora tengo que echar mi hebrita. Y ahora vamos a poner un marcador aquí. A continuación voy a hacer un punto y pongo mi marcador. Y ahora voy a hacer el dibujo. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. A continuación, una hebra. Un punto del derecho, otra hebra y 2 puntos juntos. Después terminamos con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Y aquí voy a poner el otro marcador. Aquí. Ahora echo la hebrita para la rangla, hago mi punto central, la otra hebrita y termino los puntos de la otra espalda. Vuelta del revés, toda entera del revés, a excepción de los 5 primeros y 5 últimos puntos, que son a punto bobo, ¿vale? Al empezar la vuelta número 3 del dibujo, estoy de vuelta. Ya estamos preparados para hacer la tercera vuelta del dibujo. Y he llegado a mi marcador. Paso mi marcador, tengo que hacer mis aumentos de rangla y demás, normal. Paso mi marcador. Y ahora me dice que tengo que hacer 3 puntos del derecho. Entonces, hago 1, 2 y 3. A continuación, un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Me dice que haga una hebrita y 3 puntos del derecho. Hebra y 1, 2 y 3 puntos del derecho. A continuación, otra hebra y 2 puntos juntos. Hebra y 2 puntos juntos. Y terminamos con 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Paso mi marcador y ya he terminado el dibujo, la tercera vuelta del dibujo en mi primera manga. Sigo trabajando para hacer mi rangla. Aquí echo hebrita, mi punto central y echo hebrita. Y ahora voy a contar los puntos que tengo en el delantero por si la próxima vuelta ya puedo meter el dibujo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Perfecto. En la próxima son 25 puntos lo que necesito. En la próxima vuelta del derecho empezaremos la primera vuelta en el punto en el delantero. De momento vamos a seguir con lo que son las manguitas. Echo mi hebrita para hacer mi rangla, mi punto central, echo mi hebrita y llego a mi marcador. Paso el marcador y vuelvo a repetir lo mismo que la otra manguita. 3 puntos del derecho, 1, 2
y 3. Un surjete sencillo, hebra, 3 puntos del derecho, 2, 3. Hebra, 2 puntos juntos y terminamos con 3 puntos del derecho. Paso mi marcador y llego a mi rangla. Echo hebra, mi punto central, echo hebra y termino los puntos de la otra espalda. Vuelta del revés, igual que hemos hecho la vuelta número 2. Empezamos por la vuelta número 5 del dibujo y tengo aquí mi marcador. Lo paso, estoy en la manguita, ¿vale? Ya he hecho yo mi espalda, he hecho mi rangla y ya he llegado al marcador de la manguita. Me dice que haga 2 puntos del derecho. Hago 1 y 2. A continuación, un surjete sencillo y una hebrita. Hago un surjete sencillo y echo mi hebrita. Y tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Que eche una hebrita y que coja 2 puntos juntos. Y que termine con 2 puntos del derecho. 1 y 2. Ya hemos terminado el dibujo de la manguita. Paso mi marcador, termino los puntos que tengo antes de llegar a mi punto central, donde voy a echar de nuevo la hebra para hacer la rangla. Y hago mi punto del derecho. Ahora me voy a quedar para cuadrar perfectamente los 25 puntos que necesito para lo que es el delantero. Y en un segundito vengo y os digo. Ya tengo centrados mis 25 puntos. ¿Y qué es? Un punto después del punto central de la rangla, un punto tengo que poner mi marcador. 25 puntos y me queda aquí un punto antes de llegar al punto central. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que con otro boli de otro color voy a ir marcando las vueltas de lo que es el delantero porque es los 25 puntos. Entonces vamos en diferentes vueltas. Yo acabo de hacer aquí las 5 que las voy a marcar y ahora voy a empezar con la número 1 de la espalda. Lo voy a marcar con otro color, ¿vale? Para saber que el rojo corresponde al dibujo de la espalda y el azul corresponde al dibujo de las mangas. Entonces voy a hacer ahora la primera vuelta de la espalda, perdón, del delantero. Tengo que echar aquí, he hecho mi punto central, tengo que echar mi hebrita de la rangla. Hago este punto del derecho que tengo antes de llegar al marcador. Llego al marcador y empezamos haciendo 4 puntos del derecho. Y hago 1, 2, 3, 4 puntos del derecho. Un surjete sencillo, hebra, un punto del derecho y hebra. Hebra, un punto del derecho y hebra. 2 puntos juntos. 2 puntos juntos. A continuación, como voy a continuar, me dice que haga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. De nuevo voy a repetir un surjete sencillo, hebra, un punto del derecho, hebra, 2 puntos juntos y terminamos con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Paso mi marcador, ya he hecho mi primera vueltecita del dibujo en el delantero. Y ahora tengo que seguir trabajando hasta llegar a mi rangla. Acabo de llegar, voy a echar mi hebrita, hago mi punto central y echo la hebrita. Y ahora voy a empezar la quinta vuelta en la manga. Paso mi marcador y estoy en la quinta vuelta, donde voy a hacer 2 puntos del derecho, 1 y 2, un surjete sencillo, hebra,
1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Echo de nuevo una hebrita, cojo 2 puntos juntos y termino con 2 puntos del derecho. Ya he terminado el dibujo de la otra manguita. Paso mi marcador y sigo trabajando hasta llegar a mi rangla, donde vuelvo a echar mi hebra, punto central y hebra. Termino con los puntos de la espalda. Vuelta del revés, como la hemos estado haciendo hasta ahora. Al empezar la siguiente vuelta, estoy de nuevo de vuelta. Empezamos la séptima vuelta de la manga, del dibujo de la manga. Yo ya tengo terminado aquí mi espalda, llego a mi rangla, hebrita, punto central y hebra. Y llego a mi marcador. Lo paso. Y ahora aquí me dice que haga un punto del derecho, un surjete sencillo y una hebra. Pues hacemos un punto del derecho, un surjete sencillo, lo monto y una hebrita. Y ahora tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Se ve bien, ¿no? Ahí. 7 puntos del derecho. Pues hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Me dice que haga una hebrita, 2 puntos juntos y un punto del derecho. Una hebrita, 2 puntos juntos y un punto del derecho. Paso mi marcador y sigo trabajando hasta llegar a mi rangla, que está aquí. Ranglita, punto central, la hebrita y ahora trabajo hasta llegar a mi marcador para hacer el dibujo del delantero, que vamos a empezar la segunda vuelta. Esta es la 7 que acabamos de hacer de la manga y aquí vamos a empezar la segunda del delantero. Entonces paso mi marcador y me dice que hagamos 3 puntos del derecho. Voy a hacer 1, 2 y 3 puntos del derecho. A continuación, un surjete sencillo, una hebra y 3 puntos del derecho. Un surjete sencillo, una hebra, 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Una hebra, 2 puntos juntos. Y 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Una hebra, 2 puntos juntos, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación tengo que hacer un surjete sencillo, una hebra y 3 puntos del derecho. Hebra, 1, 2 y 3 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos y terminamos con 3 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos y terminamos con 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Paso mi marcador, sigo trabajando hasta llegar a mi rangla, que está aquí. Echo hebra, mi punto central, echo hebra y ahora voy a trabajar hasta el marcador para hacer el dibujo de la otra manga, que es la número 7 en la que estamos trabajando. Paso el marcador y hago lo que me está diciendo. Un punto del derecho, un surjete sencillo, una hebra y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Hebra y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Ahora me dice que haga una hebra, 2 puntos juntos y termino con un punto del derecho. Hebra, 2 puntos juntos y termino con un punto del derecho. Ya he terminado los dibujitos. Sigo trabajando
hasta llegar aquí, que es mi ranglita. Echo hebra, punto del derecho, echo hebra y termino la espalda. Nos vemos en la vuelta del revés, como siempre, y nos vemos en la siguiente vuelta, que sería la número 9 y última para la manga, y empezaríamos con la quinta en el delantero. Ya estoy preparada para empezar la vuelta número, perdón, este es del azul, la vuelta número 9 de la manguita. Y he llegado a mi marcador. Y ahora paso el marcador y me dice que tengo que hacer lo primero un surjete sencillo. Hago un surjete sencillo. Aquí. Que tengo que echar una hebra y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Hebra y 1, 2, no te escapes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Hebrita y 2 puntos juntos. Ya hemos terminado la última vuelta de la manguita. Ahora voy a continuar hasta mi rangla, donde voy a hacer mi hebrita que voy a hacer la rangla. Hebra, punto central, hebra, y ahora tengo que tener 3 puntos, tejer 3 puntos del derecho, y voy a empezar la vuelta número 5. Ay, que no es este. Bueno, lo borro. Es en rojo. La vuelta número 5 de el delantero. Paso el marcador y en la vuelta número 5 me dice que hagamos 2 puntos del derecho. Hago 2 puntos del derecho. A continuación, un surjete sencillo, hebra y 1, 2, 3, 4, 5 puntos del derecho. Un surjete sencillo, que ya está aquí hecho, hebra y 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Hebrita y 2 puntos juntos. Hebra y 2 puntos juntos. Y ahora tengo que hacer 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. A continuación, de nuevo, un surjete sencillo, hebra y 1, 2, 3, 4, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos y termino con 2 puntos del derecho. Ya he terminado la quinta vuelta del punto que estoy haciendo en el delantero. Paso el marcador, trabajo a punto del derecho hasta llegar a mi rangla, que lo tengo aquí. Echo hebrita, mi punto del derecho y hebrita. Sigo trabajando a punto del derecho hasta llegar al marcador de la otra manguita, que está aquí. Este es mi marcador, ¿vale? Voy a hacer la última vuelta, que es la vuelta número 9. Y tengo que hacer un surjete sencillo al comenzar. Lo monto, tengo que echar hebra y tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. A continuación, hebrita y 2 puntos juntos. Ya he terminado mi dibujo de la manguita. Termino todos los puntos de esta vuelta, normal, siguiendo haciendo mi rangla y la vuelta del revés, como ya sabemos, ¿vale? Bueno, vuelvo en la siguiente vuelta, que sería la número 7 del punto central del delantero, y en lo que es la manguita vamos a hacer unas cuantas vueltecitas a punto liso para separar dibujo de dibujo.
Empezamos la siguiente vuelta y en la siguiente vuelta vamos a hacer otro ojal, porque vamos a hacer un ojal cada 18 vueltas, ¿vale? Pues aquí vamos a hacer otro ojal. Y hago 1, 2 y 3 puntos. Hebrita y 2 puntos juntos. Trabajo todos los puntos de la espalda para llegar a mi rangla. Yo sigo aumentando todavía la rangla un poquito. Todavía necesitamos un poquito más de punto para esta tallita. Ya estoy aquí, he hecho mi punto, hago mi punto central y de nuevo he hecho el punto. Ahora, ya estoy en la manguita. La manguita, recordamos que hemos terminado ya en la última vuelta, hicimos la vuelta número 9. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas a punto liso para volver a repetir la número 1. ¿De acuerdo? Entonces, paso mi marcador y voy a hacer toda esta vuelta a punto del derecho. Entre dibujo y dibujo siempre tendremos 2 puntos del derecho. Ya luego es repetir desde la primera vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, todo del derecho, paso ya mi marcador, llego a la siguiente ranglita, que está aquí. Aquí he hecho mi hebra, punto central, mi hebra. Y voy a trabajar hasta mi marcador para hacer la siguiente vuelta del delantero. Que la siguiente vuelta del delantero es la vuelta número 7. Esta que está aquí. Y me dice que hagamos un punto del derecho. Vamos a hacer un punto del derecho. Un surjete sencillo, un surjete sencillo. Hebra. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos del derecho. Hebrita, 2 puntos juntos, un punto del derecho y volvemos a repetir. Un surjete sencillo. Hebra, 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra, 2 puntos juntos y terminamos con un punto del derecho. Ya hemos terminado los puntos del delantero. Ya sigo trabajando a punto del derecho todo. Aquí tengo que me lo pasaba. La ranglita, no, este no es. Aquí. La ranglita, punto central, hebra y ya todo del derecho. Vuelta del revés, como hasta ahora la hemos estado haciendo. Toda entera del revés. Ya hemos llegado a la manguita donde vamos a empezar a hacer la primera vuelta. Entonces yo ahora voy a borrar todas estas marcas para saber que voy a empezar la primera vueltecita. Ya es repetir lo que os acabo de explicar, es repetir, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer con ustedes la primera vueltecita de repetición, porque vamos a hacer la última del delantero. Entonces, vamos a hacer la primera aquí en la manguita. Y tenemos que repetir 4 puntos del derecho. Después del marcador, tengo aquí 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Un surjete sencillo, un surjete sencillo. Hebra, un punto del derecho. Hebra, 2 puntos juntos. Y terminamos con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Ya he terminado la repetición, la primera vuelta de repetición de la manguita. Voy a hacer ahora puntos del derecho hasta llegar a mi rangla. Aquí la tengo. He hecho hebrita. Esta no es, perdón. Esta no es. Ahora sí. Esta, me guío por el punto central. He hecho hebra, punto central y he hecho hebra.
Y ahora sigo trabajando puntos del derecho hasta llegar a mi marcador para hacer la última vuelta del delantero, del dibujo del delantero. Y entonces, vamos a hacer. Aquí me está diciendo que haga un surjete sencillo. Entonces, cuando paso mi marcador, voy a hacer un surjete sencillo. Paso un punto, tejo el siguiente y lo monto. A continuación una hebra y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Hebra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí varía un poquito, ¿vale? Porque ahora tenemos que echar una hebra, hacer un surjete doble y otra hebra. Entonces, vamos a echar la hebra. Pasamos un punto sin tejer. Tejo 2 puntos juntos. Monto el que no he tejido y ya tengo el surjete doble hecho. Echo otra hebrita y 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Echo la hebra y termino cogiendo 2 puntos juntos. Ya he terminado la última vuelta del dibujo central del delantero. Ahora sigo trabajando con mi rangla. Está aquí, aquí, aquí. Y ahora voy a hacer la primera vuelta de repetición de la manga. Vamos a repetir. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 puntos del derecho. Un surjete sencillo, un surjete sencillo. Hebra, un punto del derecho, hebra, hebra, un punto del derecho, hebra. 2 puntos juntos y terminamos con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Paso el marcador, sigo trabajando hasta mi rangla. Aquí la tengo. Hebra, punto del derecho central y hebra. Termino la espalda. Bueno, corazones. Hasta aquí ya tenemos hecha todas las vueltas que se compone el dibujo. Ya sabemos que vuelta del revés como nos corresponde. Entonces, yo voy a borrar esto aquí. No lo voy a borrar. Acabo de hacer esta, vale. Lo voy a borrar porque no es azul. Ay. Esto es en rojo. Vale, ya lo tengo hecho. Y ahora lo que voy a marcar es la primera que he hecho en las manguitas. ¿Vale? Entonces me voy a quedar haciendo más vueltecitas hasta tener los aumentos necesarios en la rangla antes de hacer las separaciones para las mangas, delantero y espalda. La vuelta del revés como corresponde. Entonces ahora cuando empiece la siguiente vuelta, pues tengo que empezar la tercera vuelta en las mangas y en el delantero tengo que hacer 2 vueltas a punto liso porque hemos terminado la número 9. Volveremos luego a repetir desde la vuelta número 1 lo que es en el delantero. Las mangas seguimos continuando. Esto tan solo va a seguir. Vamos a seguir trabajando juntos los dos dibujos hasta que separemos las mangas. En el momento que separemos las mangas ya trabajaremos cada cosa por su lado y no tendremos tanto lío, ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar haciendo los aumentos necesarios y en cuanto que los tenga a la hora de dividir partes de delantero, espaldas y mangas, estoy de nuevo de vuelta. Corazones, ya tenemos hecho el canesú. Mirad, hemos hecho un total de 13 aumentos. Tenemos 13 caladitos, ¿vale? Y ahora, yo ya he metido y he separado por partes lo que es espaldas, mangas y delantero. Yo tengo anotado
en mi esquemita por donde me he quedado a la hora de la separación, ¿vale? Lo tengo marcado donde me he quedado para ahora continuar donde me había quedado y sí, seguir con el dibujo. Os voy a decir cómo vamos a dividir las partes. Mirad, vamos a meter en un hilo auxiliar para la espalda, una de las espaldas, 25 puntos. Vamos a meter para la manga 36 puntos. Para la parte del delantero hemos recogido en este hilo auxiliar 43 puntos. Otros 36 puntos para la manga y otros 25 puntos para la otra espalda, ¿vale? Ahora vamos a trabajar las mangas por separado. Vamos a recoger los puntos de esta forma. Mirad, yo tengo puesto mi canesú de esta manera, ¿vale? Voy a recoger los puntos en esta dirección, siempre en las agujas del reloj. La dirección de las agujas del reloj. Mirad, yo voy a meter mi aguja ahora de aquí hasta aquí, recogiendo los 36 puntos de la manga y voy a seguir trabajando con ella. Voy a trabajar una manguita, voy a ver si necesitamos hacer algún tipo de menguado o la anchura que tenemos es la ideal. Yo os lo digo en el momento que vayamos a retomar la otra. Entonces voy a quedarme trabajando esta manguita y luego cuando vaya a recoger la otra tengo que tomar los puntos desde aquí para acá y empezar a tejer desde aquí. ¿De acuerdo? Bueno, corazones, pues me voy a quedar trabajando una manguita, siguiendo el dibujito y dentro de un momentito os digo cuántas vueltas le hemos dado, si hemos menguado, si va recto, etcétera. Corazones, yo ya tengo terminadas las dos manguitas porque es muy fácil, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que seguir es tejiendo todo recto, no hay que menguar absolutamente nada. Y cuando tengamos 4 dibujos completos, mirad, 4 dibujos completos, en la siguiente vuelta, que ya hemos terminado la vuelta del revés del último calado del dibujo, empezaremos a hacer con agujitas del 2,5 el puñito de elástico, que es uno del derecho, uno del revés, uno del derecho, uno del revés, y hacemos un total de 6 vueltas. En la que hace número 7 cerramos. Siempre vamos a hacer, en la manguita siempre vamos a hacer los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos del derecho, siempre. Y aquí en el puñito nos toque lo que nos toque, los 2 últimos serán del derecho y aquí igual. Los 2 primeros o últimos, depende de cómo estemos trabajando, serán del derecho, porque a la hora de coser, coseremos el punto bobo, que es muy fácil de coser y quedará sin costura, porque coseremos por estas hebritas, ¿vale? Entonces yo estoy haciendo esto, que es mucho más fácil que coser luego con el punto liso. Y nos queda una costura fenomenal. Entonces ya tengo las 2 manguitas hechas. Acordaos, vais tejiendo y cuando tengáis 4 dibujos, 4 calados, hacemos la última vuelta del revés del último calado y a continuación las 6 vueltas del punto elástico con agujitas del 2,5 para que cierre el puñito. ¿Veis? Si vemos así la manguita, aquí está más ancha, la vemos aquí más ancha y aquí el puñito pues nos lo cierra un poquito, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a retomar el cuerpo y vamos a seguir con el dibujo de la parte del delantero. Yo tengo anotado dónde voy, me imagino que ustedes también, y vamos a continuar. Vamos a meter nuestra aguja en esta dirección. Desde aquí retomaremos estos puntos de la espalda, pasaremos a tomar todos los puntos del delantero y retomaremos todos los puntos de la otra espalda. Comenzaremos por este ladito. Yo aquí dejé una hebrita larga cuando corté, para ahora cuando yo vaya a ir a trabajar esta parte y tengamos que unir el ovillito nuevo, pues que unamos por aquí, que me dé este cabito que yo he dejado largo, que me dé para llegar aproximadamente por aquí, para lo que es esconder luego las hebras lo más cerca de la sisa, para que no esté aquí al principio ni nada de esto, ¿vale? Pues nada, vamos a retomar todos los puntos del cuerpecito
y vamos a tejer lo que es la base del cuerpo antes de empezar a hacer las disminuciones del delantero y de la espalda. Cuando yo tenga hecho la medida del cuerpecito, vuelvo de nuevo con ustedes y os digo cuántas vueltas hemos dado. Corazones, ya tenemos hecho el cuerpo del pelele antes de empezar las disminuciones. Mirad, si quisierais un jersey en vez de un pelele, ya estaría terminado. Aquí, en vez del último dibujo, pues hubiéramos hecho una terminación de un elastiquito o algo de esto. Si continuamos para pelele, pues vamos a continuar. Mirad, yo he hecho un total desde que retomamos los puntos del cuerpecito, un total de 15 centímetros. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tengamos 1, 2, 3, 4 y 5 dibujos completos. Completos significan con las dos últimas vueltas que le damos para separar dibujos y dibujos. ¿Os acordáis que damos dos vueltas antes de un dibujo a otro? Pues con esa vuelta hemos terminado nosotros aquí ya 1, 2, 3, 4 y 5 dibujos. Una vez que tenemos hecho esto, yo he hecho el último ojal, lo he hecho a las 16 vueltas en vez de a las 18. ¿Vale? Aquí tengo el último ojal para que ahora anude aquí, porque si hacía 2 vueltas más ya se me crecía esto demasiado y no lo quiero. Bueno, ahora una vez terminado ya esto, vamos a separar las partes del delantero y las espaldas, ¿vale? Y hemos metido en una agujita, igual que cuando hicimos las separaciones aquí. Tenemos para la espalda, tenemos 25 puntos para cada lado y 43 para el delantero, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a trabajar la espalda. Y vamos a retomar los puntos de esta forma. Esto es así, esto es así. Un momentito que voy a coger las agujitas y os explico. Ya hemos retomado los puntos de la espalda de esta forma. Hemos metido la agujita desde derecha a izquierda, todo entero. Pero cuando hemos llegado a los 5 puntos que tenemos donde están los ojales, retomando los puntos desde aquí, he llegado aquí, que estaban estos puntos, pues aquí he cogido estos 5 puntos y lo he metido en una aguja auxiliar, ¿vale? Porque ahora estos 5 puntos los tenemos que tejer junto con estos 5 de aquí, para que se queden las tirillas unidas. Entonces yo he seguido trabajando, vamos trabajando, recogiendo los puntos en esta dirección. Y ahora empezaremos a trabajar desde aquí. Desde aquí empezaremos a hacer vueltas del derecho para ahora retomar estos 5 puntos juntos, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Ya tengo aquí mi hilito y voy a hacer una vueltecita entera del derecho, retomando los puntitos de la tirillita. Vamos a seguir trabajando a punto liso, pero vamos a hacer los últimos puntos, los 5 últimos puntos de aquí y de aquí, lo vamos a trabajar a punto bobo para hacer también en la pernera, pues una tirillita que quede bonita. Después de hacer los menguados. Pero eso lo explico ahora. Bueno, ya estoy aquí con los 5 puntos donde van los botones. Y este es la tirilla donde van los ojales. A ver si soy capaz de tejer con esta aguja. Mirad, yo tengo que coger este punto con este punto, este con este, este con este, este con este, con este. 5 puntos que tenemos que coger dobles. Entonces este es el hilo que yo corté. Luego lo tendremos que apuntar. Me lo llevo hacia detrás para que no me moleste y cojo el hilo con el que estoy trabajando, que está aquí. Y ahora, a ver si con esta puedo. Es la primera vez que hago con esto, corazones. Tengo que coger un punto. Voy a abrir esto un poco más. Ahí. Tengo que coger un punto de aquí y un punto de aquí. Y tejerlos juntos. Saco este y saco este.
y saco los dos. Vale, el siguiente, este con este y saco los dos. De nuevo, este con este y saco los dos. Este con este, saco los dos y este con este y ya los tengo unidos y saco los dos. Perfecto, ya lo tengo unido. Mirad, ¿ves? Ya está unido las tirillas. Ahora vamos a seguir trabajando a punto liso toda la vueltecita. Del derecho. Vuelta del revés a punto liso menos los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos, que serán a punto bobo. ¿De acuerdo? Entonces, esta vuelta vamos a hacer 5 puntos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya todo lo demás del revés hasta llegar a los 5 últimos, que lo volveremos a hacer del derecho. Ya hemos dado estas dos vueltecitas sin menguado de ningún tipo y ahora sí vamos a hacer un menguadito. Mirad, yo he llegado al final y le he hecho un nudito aquí, que luego lo esconderé, ¿de acuerdo? Ahora vamos a empezar los menguados y vamos a hacer durante unas cuantas de vueltas una vuelta, porque los menguados solo se hacen en el derecho de la labor. Entonces vamos a hacer unas cuantas de vueltas, menguado sí, menguado no. O sea, hemos hecho una que no hemos menguado, ahora vamos a hacer otra que sí vamos a menguar, en la siguiente no menguaremos y así, pero ya os diré cuántas. Ahora vamos a hacer el menguado y vamos a hacer 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a pasar un punto sin tejer, tejemos el siguiente y lo montamos. Esto es un surjete sencillo. Seguimos trabajando a punto liso toda la vueltecita y cuando nos falten 7 puntitos para terminar, cogeremos 2 puntos juntos y terminaremos con los 5 últimos puntos de la tirillita. Entonces yo ahora en un papel estoy apuntando las vueltas que estoy menguando y las que no. Vale, esto se hace en la espalda, para que la espalda sea un poquitín más ancha que en el delantero. ¿De acuerdo? Para que cubra nuestro pañalito de nuestro bebé y no se le vea. Entonces siempre se hace un poquitín más anchita la espaldita y un poquitín más larguita. A ver cuántos me quedan, pues exactamente 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí estos 2 puntos los cojo juntos y termino con los 5 puntos. Vuelta del revés, ya sabemos cómo se hace. Los 5 primeros y últimos puntos a punto bobo y todo lo demás a punto del revés. Ahora voy a apuntar que en esta vuelta sí he menguado. Siguiente vuelta, me toca sin menguado. Entonces yo voy a hacer mi vuelta normal y corriente, sin hacer ningún tipo de menguado. Los menguados son para la piernecita, ¿vale? Que no lo he dicho. Ustedes diréis, ¿he visto menguado? Pues son para la piernecita, para que ahora se vaya haciendo cada vez más pequeñito para hacer el huequecito de la piernecita y del culete. Entonces esta vuelta es sin menguado. Ya llevamos 2 que no hemos menguado y una que sí. Y yo lo voy anotando. Me voy a quedar haciendo vueltecitas en sí y en no. Y yo os digo dentro de un momentito cuántas vueltecitas hemos hecho que no y cuántas que sí. ¿De acuerdo? Para no liaros mucho. Yo lo anoto y os lo digo enseguida, porque yo tengo que ir viendo la anchura de nuestro pelele para saber cuántos menguados voy haciendo. Bueno,
Ya tenemos las vueltas suficientes hechas de sí y no, de sí y no. Y os digo, empezamos con la primera vuelta haciendo una vuelta del derecho, que es cuando recogimos estos puntos de aquí, la hicimos que no había aumento, ¿vale? La siguiente, sí, bueno, pues os digo, hemos hecho 4 vueltas del derecho que no hemos menguado y 3 que sí hemos menguado, ¿vale? Ahora yo he terminado con una de no menguado. Hemos hecho la primera no mengué, la segunda del derecho sí hice un menguado, la siguiente no hice menguado, la siguiente sí hice menguado, la siguiente no hice menguado, la siguiente sí hice menguado y la siguiente no hice menguado, que es donde estoy ahora mismo, ¿vale? Entonces son 4 vueltas del derecho donde no he menguado y 3 vueltas del derecho donde sí he menguado, ¿de acuerdo? Ahora voy a menguar en todas las vueltas del derecho. Entonces yo me voy a quedar haciendo menguados hasta yo ver una medida que sea idónea para este tallaje. Yo me quedo haciendo los menguados y os digo ahora cuántos hemos hecho. Bueno, corazones, hemos seguido continuando haciendo disminuciones en todas las vueltas del derecho y hemos hecho 9 disminuciones. Tenemos ahora mismo 21 puntos en nuestra aguja. He hecho la última disminución y en la vuelta del revés de la última disminución la voy a hacer ya a punto del derecho. Ahora vamos a trabajar unas cuantas de vueltas a punto del derecho, porque es para poner los botoncitos. Ya tenemos hecho lo que es la apertura de la pierna y ahora esto aquí es donde van los botoncitos. Entonces ya la última vuelta va del derecho. Me voy a quedar haciendo unas cuantas vueltecitas más a punto del derecho, a punto bobo, y enseguida os digo cuántas hemos dado para poner aquí nuestros botoncitos. Ya hemos terminado la espalda y hemos hecho, a continuación de la vuelta del revés que hicimos al derecho, hemos hecho 9 vueltas más a punto bobo y hemos cerrado en la vuelta número 10, ¿de acuerdo? Ya tenemos la espalda terminada. Ahora vamos a retomar los puntos del delantero, ¿de acuerdo? Y lo vamos a retomar en esta dirección, desde aquí para allá. Y vamos a empezar a tejer del derecho de la labor, ¿de acuerdo? Menguando en todas las vueltas del derecho, haciendo los 5 puntitos a punto bobo y todo lo demás a punto liso. Ya no hacemos dibujo, ya todo a punto liso, igual que la espalda, ¿de acuerdo? Hacemos disminuciones, yo me voy a quedar haciendo disminuciones y dentro de un momentito vengo y os digo cuántas hemos hecho. Recordad siempre que los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos serán siempre a punto bobo para la tirillita. Ya tenemos las disminuciones del delantero y hemos hecho un total de 10 disminuciones. Ahora vamos a hacer 4 vueltas, la hemos terminado, ¿vale? Las disminuciones las hemos terminado con su vuelta del revés terminada. Y ahora vamos a hacer 4 vueltecitas a punto bobo. En la quinta vamos a hacer ojales, pero yo estoy de vuelta, ¿vale? Hago las 4 y vuelvo para deciros dónde hacemos los ojales. Bueno, ya tenemos los 4 puntitos hechos, de 4 vueltecitas hechas a punto bobo. Vamos a hacer los ojales y vamos a hacer 2 puntos del derecho, 1 y 2. Vamos a echar hebrita y vamos a coger 2 puntos juntos. Un momento que no he cogido bien la hebrita, vale. Y ahora hacemos 6 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echamos hebra, cogemos 2 puntos juntos. Hacemos 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Cogemos 2 puntos juntos. Echamos hebra y terminamos con los últimos 2 puntos del derecho. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más a punto bobo, esta y la que sigue, y en la tercera vamos a cerrar, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el delantero terminadito también. Ya hemos terminado de tejerlo y ahora vamos a pasar
apuntar hilos y lo primero también es coser las mangas. Yo coso las mangas porque si lo mismo apunto un hilo que me hace falta para coser la manga. Entonces le doy la vuelta, lo pongo del revés de la labor y vamos a coser las manguitas, que es lo que más me gusta hacer antes, ¿vale? Entonces yo dejo siempre un hilito largo cuando corto, y aquí lo que tengo que encarar bien son todas las cositas. Mirad, el elástico lo tengo aquí, que he terminado la última vuelta, pues aquí encaro bien una con la otra y pongo un alfilerito. Ahí, bien encaradito. Y ahora encaro donde hemos retomado la manguita. Aquí tengo la terminación de los caladitos, pues aquí uno, este con este, que es el último, ahí perfecto. Y pongo otro alfilerito. Y en el centro, para que no se me mueva y vaya más de una pieza para un lado que para otro, le pongo otro alfilerito. Y ahora ya sabemos cómo cosemos. Como hemos trabajado todos los filitos a punto bobo, pues vamos a coser, y es muy fácil coser cuando hemos trabajado a punto bobo, ¿vale? Vamos a ensartar nuestra agujita lanera y aquí, en estas hebritas que os dije, en estas hebritas son de donde vamos a ir metiendo nuestra agujita para coser, en estas hebritas. Aquí al principio voy a coger para anudar bien, apuntar bien lo que es el puñito. Ahí. Y le voy a dar otra pasadita. Aquí. Ahora ya me voy a la hebrita de enfrente. Y me vengo a la del frente. Voy enfrente. Y me vengo de nuevo la que tengo enfrente. Y así vamos a coser las dos manguitas, ¿vale? Retomo también todo, como he dicho, todos los hilitos que tengo perdidos. Voy a buscar unos botoncitos guapos. Y ya tenemos nuestros peleles terminaditos. Quito el alfiler y sigo cosiendo. Y esto queda luego una costurita súper curiosa. Cogiendo tan solo este hilito. Corazones, me quedo terminándolo. Voy a buscar unos botoncitos. Mirad, por aquí se queda una costurita estupenda. No hay costura por ninguna parte. Está totalmente liso y está perfecto, ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar recogiendo todo, como os he dicho, y cosiendo las manguitas. Voy a buscar unos botoncitos y ahora le vamos a hacer un filitito, que les quiero hacer un filito en blanco por el filo de las manguitas, el filo de las piernecitas. Por eso he puesto tan al filo lo que son los botoncitos, porque aquí va a llevar ahora un filito a crochet, que bueno, esto ya es opcional, pero yo tengo ganas de hacerlo para que me quede un pelele como fresa y nata. Tengo ganita, ¿vale? Con perlé, lo voy a hacer con perlé. Bueno, me quedo haciendo esto y enseguida vuelvo, amores. Bueno, corazones, mirad, yo ya le he hecho el piquillito por aquí, por el filito este, se lo he hecho en las manguitas y mirad cómo está quedando de bonito. ¿Vale? Ahora vamos a hacérselo en el cuello y os voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Ya le tengo puestos los botoncitos, le voy a quitar el primer botón y vamos a empezar. Mirad, vamos a trabajar con hilo de perlé, grosor número 5 y agujitas del número 1,75. Y vamos a poner nuestro hilito aquí para irlo perdiendo, ¿vale? El comienzo, lo sujeto. Y ahora pincho en el primer puntito y hago un punto bajo. A continuación, pincho en el mismo sitio y hago un punto mediano, que es sacándolo de una sola vez las dos hebras.
Ahora hago un punto alto. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio, vuelvo a coger hebra y lo saco en 2 veces. 1 y 2. De nuevo hago un punto mediano para irlo achicando y un punto bajo. Ya tengo hecho el abaniquito que va a ir haciendo el bordecito. Ahora a continuación voy a pasar como 2 puntitos aproximadamente y vamos a pinchar con un punto bajo, ¿de acuerdo? Volvemos a avanzar como 2 puntitos y pincho de nuevo, haciendo de nuevo el mismo abaniquito. Hago el punto bajo en el mismo sitio, un punto mediano, en el mismo sitio un punto alto, en el mismo sitio un punto mediano y un punto bajo. Avanzo de nuevo como 2 puntitos y vuelvo a pinchar con un punto bajo. ¿De acuerdo? Ahora lo voy a repetir otra vez. Mira, avanzo como 2 puntitos y pincho un punto bajo. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio, vuelvo a coger hebra, saco y vuelvo a coger hebra. Lo saco todo de una vez y esto es un punto mediano. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio, vuelvo a coger hebra. Se me ha escapado un momento. Pincho en el mismo sitio, vuelvo a coger hebra y vuelvo a coger hebra. Y lo saco en 2 veces. 1 y 2. Pincho en el mismo sitio y hago de nuevo un punto mediano. Pincho en el mismo sitio y hago un punto bajo. Ya tengo hecho el abaniquito. Avanzo como 2 puntitos y pincho con un punto bajo. ¿Vale? Bueno, pues así lo vamos a hacer por todo el contorno del cuellecito, que es lo que a mí me falta. Ya ustedes lo vais haciendo también, si os gusta, aquí en la piernecita, como yo lo he hecho, en las manguitas y en el cuellecito. ¿Que queréis hacerlo también por aquí? Pues también lo podéis hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo solamente voy a hacer el cuellecito, ¿vale? Bueno, pues me quedo haciendo el cuellecito y os lo presento ya terminadito. Pues ya lo tenemos listo, corazones. Terminado nuestro pelele paraíso. Mirad, qué bonito ha quedado. No me digáis que no es un bomboncito con nata. Es una monada. Me encanta, corazones, me encanta. Muy sencillo, muy fácil de hacer. La parte de detrás y con su piquillito en blanco. Esto lo podéis hacer del color que queráis, que más os guste, combinarlo. También el perlero podéis poner de otro color. En fin, esto ya al gusto del consumidor. Y muy fácil de hacer. Esto para otoño con este caladito viene genial. ¿Que lo queréis hacer de manguita corta? Pues perfectamente lo podemos hacer de manguita corta, que sería aproximadamente donde termina la rangla. Esta manguita le pondríamos. ¿Vale? Bueno, voy a dar medidas. Mirad, voy a decir, si fuera de manguita corta, desde la sisa vamos a dejarle como unos 3 centímetros. ¿Vale? Y desde el hombrito, pues aproximadamente unos 9 centímetros más o menos. Eso de manguita corta. Vamos a ver lo que mide la manguita nuestra. Nuestra manguita mide 20 centímetros desde el hombro, mide 12 centímetros y medio desde la sisa, mide desde el escote 30 y medio, la parte de delante. Ya sabéis que la parte de detrás tiene 1 centímetro más porque es la que dobla, ¿vale? De rangla tenemos 10 centímetros, de anchura tenemos 19 y medio, de apertura de escote tenemos 7 centímetros, anchura de manguita 7 y medio, es toda la manguita. Ya sabéis que toda la manguita igual, no
lleva disminución ninguna. Y apertura de piernecita tiene 8 centímetros. Y aquí abajito tenemos 8,5. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ya tenemos... lo que tenemos desde aquí hasta 15 centímetros. Esto mide el cuerpecito 15 centímetros. ¿Vale, corazones? Bueno, pues ya tenemos todas las medidas dadas. Ya tenemos todo el body terminadito. Y espero que lo hayáis puesto en práctica, que os haya gustado muchísimo. Corazones, aquí os dejo un besote y hasta el próximo.